Buenos días, profesor. Somos el grupo A1 de Auditoría de Sistemas y en esta oportunidad vamos a explicar el ETP ISO 22237, más específicamente la parte 6, la cual trata sobre la tecnología de la información, instalaciones e infraestructuras de centros de datos. Como especifica es la parte 6, bueno, de sistemas de seguridad. Siguiente. Ok, como podemos ver tenemos el índice de todos los parámetros que vamos a manejar en esta presentación. Siguiente. Ok, vamos con la introducción para entrar un poco en contexto y ver más o menos sobre qué trata. Bueno, en los últimos años la capacidad de datos ha ido incrementando, como sabemos, incluso a raíz de la pandemia ha incrementado mucho más, y es debido a esto que se ha hecho un gran uso masivo de Internet, y por ello existen centros de datos que almacenan información que va creciendo a medida enorme. Entonces, para tener una mejor implementación de esta capacidad, mantenimiento de dichos centros de datos, es de que se nos da la normativa como tal, 22.237, que las empresas pueden utilizar para mejorar dichas características. Tenemos diferentes maneras, ya sea el propósito, nivel de seguridad, tamaño físico, alojamiento, en sus dos formas, ya sea móvil o estático. Y bueno, en este presente trabajo vamos a mostrar más que todo enfocado a la parte 6. Siguiente. Vamos a ver un poco sobre el campo de aplicación de esta norma. Bueno, este estándar aborda la seguridad física, como hemos visto, dentro de centros de datos basándose en los criterios de disponibilidad, seguridad, eficiencia energética, que está más que todo centrado en la 22.237 parte 1. Sin embargo, esta norma especifica los requisitos y recomendaciones para las instalaciones de sistemas de centros de datos utilizados respecto a la protección contra el acceso no autorizado, utilizando soluciones de diseño organizativas y tecnológicas, incendios en las instalaciones de centro de datos y finalmente otros eventos fuera de las instalaciones que puedan presentarse. Siguiente. Vamos con las referencias regulatorias. Siguiente. Bueno, como ya bien lo he mencionado, tenemos dos, la cual es la 27.237.1, que en realidad, como podemos ver, la parte 1 es más que todo de generalidades con conceptos, ¿no? Equipos, infraestructura del centro de datos. Sin embargo, también tenemos la referencia regulatoria número 6, sobre la cual estamos trabajando principalmente, ¿no? La cual es sistema de seguridad ya centrados. Siguiente. Vamos con términos, definiciones y abreviaturas para que podamos entender algunos términos, ¿no? Sobre nuestra presentación. Siguiente. Ok, acá tenemos Foreseeable Threat, el cual es una amenaza exhibida por la fuerza. Hold Time, que es el tiempo en el cual se mantiene una concentración de extintor en incendios. También tenemos Information Technology Equipment, los cuales son equipos que proporcionan servicios de almacenamiento, procesamiento, transporte de datos, junto con otros equipos dedicados a proporcionar la conexión en las redes, ¿no? Siguiente. También tenemos residual risk, que son los riesgos que se tienen, ¿no? Dentro del centro de datos para posteriormente protegerlos. Security Manager, que es la persona y el individuo que es responsable general sobre todos los aspectos operativos. El Surreptition Attack, que es comprometer un activo por medios lógicos o físicos con el objetivo de que el ataque pase desapercibido. Siguiente. Autorización, que bueno, es el permiso que se le otorga para cierto fin. Biometric data, que son mediciones de característica biológica conductual que se pueden utilizar para el reconocimiento automatizado. Y por último, firewall, que es un término que ya estamos más acostumbrados a ver, que es un sistema de seguridad de red que monitorea y controla el red de tráfico entrante. Siguiente. Por último tenemos este 3, el Access Control, que es bueno, por el otorgar el proceso de acceso al control, ¿no? No es tanta explicación. Finalmente tenemos Intrusion Detection System, que es sistema de gestión para computadoras, redes que identifica y las rastrea. Los accesos que se le pueda dar. Siguiente. Y tenemos la última, que es Security Information and Event Management, que es la solución integral que proporciona análisis en tiempo real de alertas de seguridad generadas por software y aplicaciones. Siguiente. Hardware, perdón. Siguiente. Cumplimiento. Ok. Ya estamos entrando más hacia el proyecto como tal, ¿no? La investigación como tal. Siguiente. Ok. Para que podamos entenderlo, para que un centro de datos cumpla con los requisitos de este documento como tal, se debe primero aplicar la clase de protección requerida del apartado de protección física. Protección física lo vamos a ver un poco más adelante.
a cada una de las instalaciones del centro de datos. Segundo es aplicar los requisitos de la clase de protección correspondiente a las secciones de clase de protección de acceso no autorizado y la aplicación de las mismas. Como vuelvo a recalcar, esto también se va a ver un poco más adelante y se va a entender mucho mejor. Los sistemas para soportar los requisitos de la sección de la aplicación de las clases de protección deben cumplir con la sección de sistemas para evitar el acceso no autorizado y por último observar que las normas locales sean incluidas en las normas de seguridad. Siguiente. Ok, como lo mencioné, ahora vamos a ver la protección física. Siguiente. A ver, tenemos la disposición general. Para entender un poco el contexto, el grado de seguridad física aplicado a las instalaciones e infraestructura de centro de datos afecta tanto la disponibilidad como las funciones de integrada seguridad. Entonces, estos se almacenan y se procesan en los centros de datos, por lo que los requisitos y recomendaciones para las instalaciones de estos centros de datos se relacionan a la protección contra, tenemos tres puntos, el acceso no autorizado, incendio ocurrido en instalaciones dentro del procesamiento de datos y por último otros eventos dentro o fuera de las instalaciones, como bien se explicó al inicio. Siguiente. Ahora vamos a evaluar los riesgos. Ok, los requisitos de seguridad operativa deben determinarse después de una evaluación de riesgos basada en las amenazas que estén expuestos los datos y una clasificación de estos datos para que se lleve un mejor conteo, una mejor revisión. Y para la evaluación de los riesgos nosotros tenemos que tener en cuenta cuatro puntos muy importantes: el valor relativo, la probabilidad, el análisis de amenaza violentas u ocultas y el análisis de vulnerabilidad. Ahí podemos ver que tenemos algunos ejemplos para que se pueda entender mucho mejor. Siguiente. Una vez que hemos evaluado los riesgos y que se hayan implementado las contramedidas básicas que se deben tomar respecto a estos riesgos, entonces es que por parte del propietario activo se debe tener una desviación tolerable. Esto quiere decir que se aceptan los riesgos residuales y no se implementan contramedidas adicionales. Segundo es el tratamiento, que se toman las medidas adicionales para contrarrestar los riesgos restantes. El tercero es transferencia, que el riesgo se transfiere a otra parte, por ejemplo, obteniendo cobertura de seguro adicional para reducir el riesgo. Y finalmente la terminación, que se detiene la actividad que representa un riesgo. Se puede tomar cualquiera de estos. Siguiente. Ok, y por último el propósito de las instalaciones del centro de datos de las clases de protección. Como podemos ver, tenemos un ejemplo y donde tenemos la primera clase de protección, segunda clase de protección, tercera y cuarta. En donde la primera tenemos básicamente las entradas que contienen las instalaciones del centro de datos. En el segundo tenemos el acceso que se le da el interno a los comportamientos. El tercero es una entrada mucho más local, entrada de edificios, salida de informática y control. Y finalmente en la clase de protección 4 tenemos armarios, racks, unidades en la sala de ordenadores. Siguiente. Ok, y continúa mi compañero. Bueno, ok, bien. Continuando, tenemos la clase de protección contra acceso no autorizado. Esto va a ser más que todo, como ya lo estamos viendo, en la parte física. Entonces, vamos a primero ver la disposición general que tiene esta clase, que tenemos cuatro clases. Donde la primera es la zona de uso público. Estos generalmente son visitantes o entregas que serán muy exceptuadas. La clase 2 sería los empleados, visitantes, área personal autorizado. La clase 3 sería áreas regidas para ciertos empleados. Y la clase 4 sería más que todo administrativos o partes importantes de la empresa que no se le puede acceder a muchas personas ni al personal autorizado. Bien, aquí podemos ver una imagen de cómo se puede distribuir correctamente la clase de protección. Tenemos primero una clase de protección 1 que sería la más grande, con rayitas. Y luego poco a poco vamos viendo la clase de protección 2, la clase de protección 3 y sucesivamente. Además tenemos canales de protección con zonas de conexión a la infraestructura y que tiene que tener la misma protección para que se pueda llegar a utilizar dicha infraestructura. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se podría ver un edificio con la protección no autorizada. Esto respecto a la parte física. Generalmente tenemos, o bueno, vemos en las empresas que hay señalizaciones, iluminaciones, diferentes cosas para que se pueda llegar a diferenciar, como ya sea muros, ventanas, persianas, etcétera. Bien, primero vamos a ver el acceso a las instalaciones, cómo se maneja esto, ¿no? Primero, todas las rutas y las señalizaciones deben estar claramente marcadas, como ya he explicado antes. Debe haber una señalización de que
tal personal autorizado puede permitirse entrar a dicha clase o no. O un visitante no puede pasar más de una clase 2. Y bueno, el estacionamiento también debe tener una cierta seguridad y distancia respecto a otras zonas, ya que si es que existe algún accidente del vehicular, no tiene que afectar a otras zonas que son de mayor relevancia. Y por lo tanto también se debe tener una videovigilancia, iluminación correcta y búsqueda de vehículos por si es que se necesita alguno de ellos. Bien, también tenemos que gestionar los visitantes, que debe ser un espacio adecuado para atenderlos y además brindar mecanismos para el personal. Y finalmente las entregas, el cual el muelle de carga debe estar controlado mediante mecanismos de seguridad para el área de centro de datos. Esto más que todo para enclavamientos o videovigilancia. Bien, para detallar un poco más sobre las clases, tenemos la clase 1, que prácticamente son las barreras limitadas. Esto, como podemos ver, siempre son las fachadas o ciertas entradas a la organización. Esto debe estar con seguridad física, como alarmas, cámaras, protocolos de inspección para que no ingrese cualquier persona al centro de datos. Y bueno, continuando con la clase 2, que comparte la misma delimitación, además de ayudarse con muros para delimitar aún más las áreas, ¿no? La clase 3 tenemos los mismos del 3, y bueno, añadir mecanismos de seguridad como vigilancia o más que todo rastreo de datos, entre otros. Y finalmente la clase 4, que es la más importante, ya que esta va a contener datos delicados del centro de datos o bien personal que sea muy relevante para el centro de datos. Entonces, por eso debemos tener una gestión y procesamiento de imágenes para poder gestionar mejor la seguridad y tener un control sobre ello. Continuando con la protección contra incendios en instalaciones de centro de datos. Tenemos igualmente que en la anterior, tenemos 4 clases, la cual la primera no se va a aplicar, o bueno, no va a tener mucha relevancia para aplicar ciertos sistemas de seguridad de incendios. La siguiente va a ser debe estar protegida contra incendios mediante un sistema de detección y extinción de incendios que mantenga el funcionamiento del área. Más adelante se va a explicar a detalle las demás. Primero, la normativa nos habla sobre qué protección debemos hacer contra incendios, ¿no? Y la primera protección sería la zona de incendios. Los muros y barreras deben tener la resistencia mínima al fuego requerida dependiendo de la clase de protección, ya que al ser la clase 1, digamos, no va a tener mucha relevancia porque no va a haber cierta pérdida de datos o personal que sea relevante para los centros de datos. Sin embargo, si es que tenemos una clase 4 o una clase 3, esto va a ser más relevante y por lo tanto tenemos que tener dicho grosor de los muros o barreras, tener más resistencia al fuego para evitar pérdidas. Bien, el siguiente sería los sistemas de alarma y detección de datos de incendios. Las alarmas deben estar instaladas correctamente y cada vez que se ejecute, tratar de que no se interrumpa la funcionalidad de los centros de datos. Digamos que una operación se está realizando y justamente en ese momento el incendio ocurre. Esto debe seguir ejecutándose por lo menos una hora o cierto tiempo después, ¿no? Aparte debe estar señaladas correctamente para, en caso un personal o un visitante externo, pueda activarlo sin mayor preocupación y entender bien el sistema de alarma. El siguiente sería el sistema fijo de instrucciones. Esto más que todo nos va a reducir y minimizar el riesgo del personal y el equipo dentro de las locaciones. Y bueno, esto ya puede ser en un incendio a gran escala o a menor escala. Esto detallaremos a continuación, ya que la normativa nos presenta diferentes sistemas. Ya sería el primero la recuperación de oxígeno, ya que a esto va a reducir la ignición y la propagación del fuego, y así reducir la propagación del incendio a todas las diferentes clases. El siguiente sería los sistemas de extinción por agua. Esto se usa rociadores y agua nebulizada para proteger el edificio y las instalaciones. El siguiente sería el aerosol condensado. Estos no se deben utilizar en las áreas residenciales o áreas con equipos electrónicos, ya que se pueden llegar a dañar o también puede afectar a las personas, ¿no? Pero sí ayuda a minimizar el fuego que se está expandiendo. El siguiente sería el sistema de extinción por espuma.
Esto sería más que todo para el personal y el equipo dentro de las locaciones. Bien, continuando con las clases de protección, tenemos la clase 1, la cual va a activar las alarmas en todas las áreas del centro de datos para tomar las medidas preventivas a las diferentes clases más importantes, que serían la clase 2, 3 y 4. Seguidamente de que la clase 2 deben estar equipadas con detección y extinción lo más posible para que se extinga y se minimicen los riesgos, como ya estaba explicando anteriormente. Seguidamente, si es que existe una detección de incendio, la funcionalidad debe mantenerse durante al menos una hora. Esto es tanto para la clase 2, 3 y 4. Y la clase 3 y 4 debe estar, además de lo anterior, debe estar correctamente equipada y, bueno, presentar un grado de requerimiento de protección física muy alta para evitar pérdidas de los centros de datos o personal relevante. Bien, continuando, tenemos la clase de protección ambiental, es de los centros de procesamiento de datos. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que para el control ambiental se necesita tener una cierta atención al entorno electromagnético de las instalaciones de centros de datos, ya que esto al momento de comprar, instalar o operar equipos se debe tener en cuenta para evitar ciertos problemas a futuro. Esto más que todo se basa en el almacenado, procesado o transportado en un centro de datos. Y además controlar el funcionamiento de las infraestructuras del centro de datos. Al igual que las anteriores clases, se tienen las clases de protección. La clase 1 no existe alguna protección especial. La clase 2 deben existir sistemas de drenaje y otros sistemas de tuberías si es que llega a ingresar un componente dañino para las diferentes clases. Y bueno, y también identificar la penetración de contaminantes. La clase 3, los límites físicos deben brindar protección a contaminantes. Y la clase 4, brindar protección y conservar sus funciones cuando se exponen a incidentes ambientales. O sea, esto se tiene que decir, al igual que en los incendios, debe continuar su correcto funcionamiento. Bien, continuando con mi compañera. Bien, ahora vamos a tocar el tema de la clase de protección contra efectos fuera de las instalaciones de los centros de procesamiento de datos. Bien, esta clase de protección establece niveles específicos de resistencia y mitigación contra influencias ambientales externas que podrían afectar las instalaciones que albergan elementos críticos como equipos y sistemas de procesamiento de datos. Esta clasificación se basa en la exposición a eventos ambientales como incendios, interferencias electromagnéticas, vibraciones como terremotos, inundaciones, gases y polvo. Siguiente. Bien, acá podemos ver un cuadro tomado de la ISO 22237, la cual nos habla de las clases de protección contra influencias ambientales. Podemos ver que tenemos 4 clases, en el cual en la primera clase no se aplica una protección especial y en cambio en la clase 2, 3 y 4 se utiliza la mitigación para hacer frente a eventos ambientales externos. Bien, estas clases de protección indican el nivel de resistencia necesario para salvaguardar las áreas críticas del centro de procesamiento de datos contra eventos adversos. La elección de cada clase se va a basar en la exposición prevista a influencias externas como con áreas críticas ubicadas en locales con la clase de protección más alta para garantizar la máxima protección física. Siguiente. Bien, en esta parte tenemos la parte de la implementación. Bien, los límites de cada clase de protección deben garantizar el nivel necesario de protección física contra influencias externas del entorno. Así también la evaluación de interferencias electromagnéticas externas para determinar la necesidad de las medidas de mitigación específicas. Debemos de tener en cuenta la consideración de señales de teléfonos celulares como fuentes externas de interferencias. Y así también ver la posibilidad de prohibir teléfonos móviles en fronteras. Uno anterior, por favor. La posibilidad de prohibir teléfonos móviles en fronteras de protección o instalar estaciones base para mitigar interferencias. Siguiente.
Bien, según cada clase de protección, como ya había mencionado, la primera clase de protección no tiene requisitos ni recomendaciones, así también la clase 3 y 4. Sin embargo, en la clase 2 tenemos una protección física necesaria en cualquier camino abierto que atraviese los límites de esta clase. Se debe tener la importancia de garantizar el funcionamiento normal o de emergencia de las infraestructuras del centro de procesamiento de datos. Y asimismo, evitar entrada de objetos que puedan dañar o limitar los servicios. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas para evitar el acceso no autorizado. Siguiente. Bien, acá tenemos, por ejemplo, los elementos de los sistemas de prevención de acceso no autorizado. Como elementos tenemos al personal, los procesos, como sistemas físicos y tecnológicos. Como personal, nosotros queremos garantizar la disponibilidad y formación del personal calificado, hacer verificaciones de antecedentes para gestionar amenazas internas y así también tener controles adicionales en casos de mayor seguridad. Como objeto de procesos, tenemos que desarrollar y operar procesos operativos para el funcionamiento continuo del sitio, como por ejemplo gestión y procesamiento de visitantes, recepción y procesamiento de entregas. Como objeto físico, nosotros debemos desarrollar y operar controles físicos en el sitio para garantizar niveles adecuados de protección. Debemos determinar por evaluaciones de riesgos o requisitos operativos de las organizaciones anfitrionas. Y por último, como objeto tecnológico, debemos de utilizar tecnología para apoyar el funcionamiento del sitio, por ejemplo, sistemas automáticos de control de accesos o sistemas de videovigilancia. Siguiente. Bien, en cuanto a la tecnología, tenemos, por ejemplo, la iluminación del área de seguridad, en el cual la ubicación estratégica de la iluminación va a proporcionar prevención de intrusiones y apoyo al sistema de monitoreo, de sistema de vigilancia. La iluminación debe tener al menos 5 lux y evitar sombras profundas alrededor del centro de datos. Se debe tener la posibilidad de la iluminación adicional fuera de la valla fronteriza para crear una pantalla de luz efectiva. Siguiente. Como segundo punto tenemos el sistema de videovigilancia que ya lo habíamos mencionado, en el cual nosotros tenemos requisitos a cumplir. Por ejemplo, este sistema de videovigilancia debe cumplir al menos con los requisitos de la clase 2, de la IEC 62676 del año 2014, para la evaluación de riesgos. Bien, recomendaciones a tomar serían que las cámaras exteriores deben monitorear puntos de accesos y ventanas, realizar pruebas adecuadas para garantizar la calidad de la imagen en todas las condiciones. Asimismo, al tener cámaras interiores, se debe de poder observar áreas críticas y accesos entre clases de protección. Se debe de tener consideración con las cámaras incluidos encima o debajo del centro de datos. Asimismo, se debe de realizar un seguimiento en tiempo real y por eventos de almacenamiento de imágenes según normas locales de protección de datos. Siguiente. Bien, como tercer punto tenemos el sistema de seguridad y la señalización de alarmas. Como requisito debe de diseñarse según normas de la serie 50131 para cumplir con el nivel de seguridad requerido. Como recomendaciones se debe realizar consultas con expertos para seleccionar la tecnología adecuada. Se debe de monitorear de áreas peligrosas por sistemas de señalización de alarma y asimismo realizar un cumplimiento con los estándares locales si se quiere actuación de parte de la policía. Siguiente. Y bien, también tenemos el control de acceso, en el cual se refiere a la gestión y restricción del acceso a áreas o recursos específicos dentro de una instalación, en donde se va a establecer que el diseño e implementación del sistema de control de acceso debe de cumplir con los estándares definidos por la norma. Bien, la norma presentada
esta especifica los requisitos para los sistemas de control de acceso físico y electrónico en edificios, el cual va a establecer las características y funciones que se debe cumplir en estos sistemas para garantizar un nivel adecuado de seguridad. Siguiente. Bien, tenemos también los controles de señales de emergencia. Esto se hace referencia a la gestión y supervisión de señales de alarma que indican situaciones de emergencia o eventos críticos. El uso de sistemas de control remoto y dispositivos para señales de alarma conforme a los requisitos de la serie 50136 y 50518. Bien, la primera norma aborda los requisitos y métodos de prueba para sistemas de señalización de alarma, en la cual se van a definir estándares para la transmisión y recepción de señales de alarma, asegurando que los sistemas sean confiables y cumplan con los niveles de seguridad requeridos. El siguiente estándar se enfoca en los requisitos para la supervisión de sistemas de alarma y la transmisión de señales de alarma centrales a centrales de monitoreo, en los cuales se van a establecer estándares para garantizar la eficiencia y confiabilidad de los sistemas de control de señales de emergencia. Siguiente. Bien, finalmente tenemos las conclusiones, en las cuales lo que podemos decir es que este estándar, el 22237, aborda la seguridad física de los centros de datos, siguiendo criterios de disponibilidad, seguridad y eficiencia energética. Asimismo, se proporcionan requisitos y recomendaciones para instalaciones y sistemas de centros de procesamiento de datos, abordando el acceso no autorizado, incendios y otros eventos que pueden afectar la protección establecida. Se resalta la necesidad de un enfoque integral para la seguridad física en centros de datos, abordando riesgos, evaluación de riesgos y la implementación de clases de protección para controlar el acceso no autorizado. Así también la implementación del sistema de clases de protección para un centro de procesamiento de datos establece barreras físicas y requisitos de construcción para cada clase, las cuales habíamos mencionado de la clase 1 a la clase 4. Asimismo, se detallan procesos organizativos y recomendaciones, incluyendo el control de acceso, iluminación, vigilancia y medidas específicas para la gestión de visitantes y entregas. Y finalmente, la protección aborda aspectos estructurales y sistemas de control, asegurando tanto la seguridad física como la organizativa. Bien, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.